¿Alguna vez has sentido que la vida te ha quitado más de lo que te ha dado? Quizás has perdido algo valioso, has sido herido profundamente o simplemente te sientes atrapado en un ciclo de decepciones. Si es así, este video es para ti. Prepárate para descubrir promesas bíblicas poderosas que pueden transformar tu vida. Estas no son simples palabras de aliento, son declaraciones divinas que tienen el poder de restaurar lo que creías perdido para siempre. No importa cuán oscuro parezca tu presente, hay una luz de esperanza esperándote. Así que quédate hasta el final, porque la promesa número 5 podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Tu vida está a punto de cambiar. ¿Estás listo? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Déjanos tus comentarios abajo para seguir creciendo juntos en fe. Número 1. Joel 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Imagina que has atravesado una temporada de pérdida, una de esas etapas en la vida donde todo parece desmoronarse. Tal vez perdiste algo muy importante para ti, un ser querido, una oportunidad, un sueño que anhelabas desde hace tiempo. En esos momentos es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puede algo bueno salir de tanta devastación? Y es justo en esos momentos cuando Dios, en su infinita gracia, nos recuerda su promesa en Joel 2, y os restituiré los años que comió la langosta. Es decir, todo lo que has perdido, todo lo que parece haber sido devorado por las circunstancias, Él lo restaurará. Pero, ¿qué significa realmente esa restauración? Cuando Dios promete restaurar, no se refiere solo a devolvernos lo que hemos perdido en lo material. Es mucho más profundo que eso. Dios está comprometido con restaurar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza. Piensa en la historia de Job. Perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia, su salud. Pero Dios, en su infinita misericordia, no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble de bendiciones. Y esto no fue solo en términos de cosas materiales. La restauración que Dios trajo a Job también fue emocional y espiritual. Después de todo lo que había pasado, Job conoció a Dios de una manera más profunda, más cercana. Lo que Dios le devolvió fue más que bienes. Le devolvió su paz, su propósito. Ahora, cuando la Biblia habla de langostas, sabemos que se refiere a esos momentos devastadores, esas plagas que consumen todo a su paso. En el contexto de Joel, las langostas literalmente destruyeron las cosechas y dejaron a la gente en la ruina. Pero en nuestra vida moderna, las langostas pueden ser cualquier cosa que consume nuestra alegría, nuestras fuerzas, nuestra esperanza. Pueden ser una crisis financiera, una enfermedad inesperada, la traición de alguien cercano. Y lo que estas langostas hacen es dejarnos en un lugar de desolación, donde parece que no hay futuro, donde el terreno que antes daba fruto ahora está seco y vacío. Lo increíble de todo esto es que Dios tiene el poder de transformar ese desierto en un jardín nuevamente. Es como si Dios dijera, no importa cuán devastador haya sido, yo puedo restaurarlo e incluso hacerlo más hermoso que antes. Piénsalo por un momento. Cuando José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, parecía que todo estaba perdido. Pasó años en prisión, años lejos de su hogar. Pero en ese tiempo, Dios estaba obrando en su vida, preparando su restauración. Al final, José no solo recuperó su libertad, sino que fue puesto en una posición de autoridad que nunca habría imaginado. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, le dio mucho más. Y lo más hermoso de esta promesa es que no está limitada a un tiempo o un lugar. No es solo para el antiguo Israel. Hoy, aquí y ahora, esa promesa es para ti y para mí. Dios sigue siendo el mismo Dios que restaura, que devuelve lo que fue arrebatado. Él no está limitado por las circunstancias. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán grande haya sido la pérdida. La restauración de Dios es universal y está disponible para todos aquellos que confían en Él. Pero aquí es donde entra algo crucial. La restauración de Dios es un proceso. No siempre sucede de inmediato y eso puede ser difícil de aceptar. A veces queremos que Dios solucione todo de un solo golpe, que todo se arregle de la noche a la mañana, pero muchas veces Dios trabaja de manera gradual. Piensa en un agricultor que ha visto su campo devastado. No planta semillas un día
y al siguiente ya tiene una cosecha. Hay un proceso, un tiempo de espera, de confiar en que las semillas crecerán. Así es la restauración de Dios en nuestra vida. Es posible que no veamos los resultados de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando, y durante ese proceso, la comunidad juega un papel importante. No estamos llamados a caminar solos. Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra iglesia, para apoyarnos, para levantarnos cuando estamos caídos. Los testimonios de restauración que escuchamos de otros pueden ser una fuente de esperanza, recordándonos que si Dios lo hizo por ellos, también lo hará por nosotros. Dios promete restaurarte, y cuando Él lo hace a su manera, en su tiempo, y de una manera que excede nuestras expectativas. Así que si hoy te sientes como si las langostas hubieran devorado todo en tu vida, quiero que recuerdes esta promesa. Dios te devolverá lo perdido, y no solo eso, te dará más de lo que podrías imaginar. Número 2. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el olvido? Como si todo lo que te rodea te hubiese dejado atrás, como si fueras una pieza perdida en un rompecabezas, sin lugar, sin propósito. En esos momentos, es difícil creer que Dios está viendo lo que estás atravesando, pero déjame decirte algo. Él no solo lo ve, Él está actuando. Jeremías 30 nos recuerda una promesa increíble. Yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esto no es solo una promesa de curación física. Dios es el médico supremo, que no solo ve nuestras heridas externas, sino las más profundas, las que no mostramos a nadie, las que llevamos por dentro. Dios promete sanarnos de una manera completa, de una manera que ningún médico en este mundo puede hacerlo. Él sana lo físico, lo emocional y lo espiritual. Piensa en alguien que ha pasado por el trauma del rechazo o del abuso. Esas cicatrices no son visibles a simple vista, pero están ahí, y pueden ser tan dolorosas como cualquier herida física. Dios, con su infinito amor y compasión, promete sanar cada parte de nosotros. No solo nos ofrece alivio temporal, sino una sanidad profunda, una que restaura todo lo que el dolor ha destruido. Y lo más increíble de esta promesa es que Dios toma la iniciativa. No es necesario que llegues perfecto, no es necesario que lo tengas todo resuelto. Él mismo viene hacia ti, te encuentra donde estás. Es como cuando Jesús buscó a la mujer samaritana en el pozo. Nadie más la quería cerca, pero Jesús fue directamente hacia ella. De la misma manera, Dios se acerca a nosotros, a nuestras heridas, a nuestro dolor, y nos dice, estoy aquí para sanar. A veces, el mundo nos etiqueta, nos pone nombres y nos llama desechados. Tal vez te han hecho sentir como si no valieras lo suficiente, como si estuvieras roto de tal manera que no tienes arreglo. El mundo tiene esa capacidad de ver solo lo superficial y sacar conclusiones erróneas, pero lo que la gente no ve, Dios lo ve. Donde el mundo ve a alguien sin valor, Dios ve una obra maestra en proceso. ¿Recuerdas la historia de Zaqueo? Todos lo veían como un hombre despreciable, pero Jesús lo vio como un hombre digno de restauración y redención. Dios no te mira con los ojos con los que el mundo te juzga. Él no se enfoca en tus fallas ni en lo que los demás dicen de ti. Dios te llama por tu nombre y te dice, eres mío, eres precioso a mis ojos. Donde el mundo te ha marcado como desechado, Dios te ha marcado como amado. Él transforma lo que otros han despreciado en algo precioso, como lo hizo con José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero Dios lo elevó a la posición más alta en Egipto. No importa lo que te hayan hecho o dicho, lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que cualquier etiqueta que te hayan puesto. Cuando nos sentimos olvidados, es fácil pensar que también hemos sido olvidados por Dios. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Dios nunca olvida a sus hijos. Incluso cuando el mundo parece haberse olvidado de ti, Él está ahí, recordando cada una de tus lágrimas, cada uno de tus momentos de dolor. Él no solo te recuerda, sino que tiene un plan de restauración para ti. Piensa en aquellos que el mundo suele olvidar, los marginados, los heridos, los rechazados. Dios se especializa en ellos, en ti. Él no solo ve tu sufrimiento,
sino que promete un futuro lleno de esperanza, un futuro donde cada herida será sanada, donde cada pérdida será restaurada. Parte de esa restauración tiene que ver con tu identidad. A menudo, cuando sufrimos, nuestra identidad se ve distorsionada. Nos identificamos con nuestro dolor, con nuestro fracaso, con lo que otros han dicho de nosotros. Pero Dios viene y restaura quién eres en Él. Ya no eres el rechazado, ahora eres el amado. Ya no eres el olvidado, ahora eres el recordado por Dios. Dios restaura tu identidad, te da un nuevo nombre, y con ese nuevo nombre viene un nuevo propósito. La esperanza que Dios nos ofrece es algo transformador. No es una simple palabra de ánimo, es una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, que nos levanta del exilio emocional y espiritual. Cuando Dios nos da esperanza, nos da la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias. Nos da una nueva perspectiva, una que nos permite ver el dolor como una oportunidad para el crecimiento, para la transformación. Es como recibir un nuevo par de lentes. Lo que antes parecía oscuro y sin solución, ahora lo vemos a través de los ojos de la esperanza divina. Y mientras caminamos en ese proceso de sanación, no estamos solos. Dios usa a la comunidad para ser sus manos y pies en este proceso. La iglesia, la comunidad de fe, es donde los heridos encuentran refugio, donde los quebrantados encuentran consuelo. Todos hemos sido llamados a ser parte de este proceso de sanación, a ayudarnos mutuamente, a caminar juntos. Cuando compartimos nuestros testimonios de restauración, nos convertimos en faros de esperanza para otros. Dios puede usar tu historia para traer sanidad a otros que están caminando por el mismo camino de dolor. Recuerda, el proceso de sanación no siempre es inmediato. A veces es un viaje largo, pero cada paso que das hacia Dios es un paso hacia tu restauración. Y en ese viaje, Dios no solo sana tus heridas, sino que usa tu dolor para un propósito mayor. Él toma tu dolor y lo transforma en una plataforma desde la cual puedes ayudar a otros. No hay heridas tan profundas que Dios no pueda sanar, y no hay dolor que Él no pueda usar para su gloria. Así que, si hoy te sientes olvidado o rechazado, quiero que recuerdes esto. Dios está contigo. Él no te ha olvidado y tiene un plan para sanarte, restaurarte y devolverte lo que creías perdido. Número 3. Isaías 61, versículo 7. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honor, y en lugar de afrenta gritarán de júbilo por su herencia, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Imagínate por un momento que has pasado por la experiencia de la vergüenza. Esa sensación profunda de haber sido expuesto, de haber fallado, de haber perdido el respeto, tal vez no solo ante los ojos de los demás, sino también ante tus propios ojos. Es un peso que agobia, una carga que parece imposible de soltar. Pero en medio de esa sensación de vergüenza, Dios te da una promesa increíble. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honor. Es como si Dios estuviera diciendo, no solo voy a sanar tu dolor, sino que voy a elevarte, a darte un lugar de honor que ni siquiera habías imaginado. Este doble honor no es solo una simple compensación por lo perdido. Es mucho más que eso. Dios es generoso en su restauración. Él no devuelve de manera justa, sino en abundancia. Imagina, por cada lágrima de vergüenza que derramaste, Dios promete que habrá 2 lágrimas de gozo. Por cada palabra que escuchaste que te denigraba, habrá palabras que te levantarán. Y lo más asombroso es que este honor no solo viene de la gente, viene de Dios mismo. Él te mira, te llama por tu nombre y te eleva a un lugar que jamás pensaste alcanzar. En la cultura bíblica, el honor era fundamental. Era el reconocimiento público de valor y dignidad, algo que transformaba por completo la vida de una persona. Así que cuando Dios promete doble honor, está hablando de una restauración que impacta cada aspecto de nuestra existencia. El dolor de la afrenta es difícil de describir. Es ese tipo de herida que no solo afecta el cuerpo, sino que penetra en lo más profundo del corazón. Puede venir de muchas maneras. Una traición, una palabra hiriente, un fracaso público. Pero aquí está la esperanza. Dios no solo nos saca de ese dolor, sino que lo transforma en algo hermoso. Imagina que el mismo lugar donde sufriste la afrenta, donde fuiste avergonzado, se convierte en un lugar de celebración. Es como si Dios tomara ese dolor y lo convirtiera en un trofeo de su gracia. Lo que antes te hacía bajar la cabeza, ahora es motivo para levantarla en agradecimiento y alegría.
La herencia es otro concepto que trae consigo una fuente de gozo inagotable. Y cuando Dios habla de herencia, no solo se refiere a lo material. La herencia bíblica incluye promesas, incluye pertenencia, identidad. Piensa en un huérfano que de repente descubre que ha sido adoptado por una familia real. Todo cambia. Su futuro, su seguridad, su sentido de propósito. Esa es la herencia que Dios te ha dado en Cristo. No importa cuán oscuro sea tu presente, tu herencia en Dios es segura. Esa es una razón más que suficiente para vivir con gozo, incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que lo que nos espera es mucho más grande que lo que hoy podemos ver. La promesa de Dios no es solo espiritual o abstracta, es tangible. En sus tierras poseerán doble honra. Para el pueblo de Israel, la tierra era más que un pedazo de terreno. Era un símbolo de la promesa y la bendición de Dios. Recuperar la tierra no solo era una cuestión económica, era una cuestión de identidad y propósito. Cuando Dios promete restaurarte, no lo hace a medias. Él te devuelve todo, y más. En nuestra vida, esto se puede manifestar de muchas maneras. Relaciones restauradas, nuevas oportunidades, un sentido renovado de misión. Lo que parecía perdido, lo que parecía fuera de alcance, Dios lo trae de vuelta en una medida aún mayor de lo que habías soñado. Y todo esto culmina en una promesa asombrosa: el gozo perpetuo. Este gozo no es una emoción pasajera. No es algo que depende de lo que sucede en nuestro día a día. Es un gozo que fluye directamente de nuestra relación con Dios, un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Es como una fuente que nunca se seca. Puedes pasar por días difíciles, pero el gozo de Dios sigue fluyendo en lo más profundo de tu ser. Es una alegría que te da fuerzas, una alegría que te sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Esa es la promesa de Dios. Un gozo perpetuo, eterno, que nada ni nadie puede quitar. La restauración que Dios nos promete no es solo externa. Dios no está interesado solo en cambiar nuestras circunstancias, sino en transformarnos desde adentro. El proceso de restauración incluye una renovación profunda de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra forma de ver la vida. Es un cambio que comienza en lo más profundo y se extiende hacia afuera. Y para abrazar esta promesa, necesitamos fe. Fe en que Dios cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Fe en que, a pesar de nuestras luchas, Él sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. Y lo maravilloso es que no estamos solos en este proceso. Dios usa a la comunidad para apoyarnos, para recordarnos sus promesas, para caminar con nosotros en los momentos difíciles. La restauración no es un viaje solitario. Necesitamos a otros, y ellos nos necesitan a nosotros. A medida que Dios transforma nuestras vidas, también nos da la responsabilidad de ser testigos de su obra. Nuestro testimonio tiene poder. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, no solo afirmamos su bondad, sino que también damos esperanza a otros. Nuestra restauración no es solo para nuestro beneficio, sino para que otros vean y crean que el mismo Dios que nos restauró puede hacer lo mismo por ellos. Número 4. Salmo 51, versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos perdido algo muy importante. No me refiero a cosas materiales, sino a algo más profundo, el gozo que proviene de nuestra relación con Dios. Ese gozo que David menciona en el Salmo 51 cuando dice: devuélveme el gozo de tu salvación. David no estaba hablando de una felicidad pasajera o superficial, sino de una alegría profunda que brota del corazón cuando sabemos que somos amados, perdonados y aceptados por Dios. Es un gozo que viene de entender que nuestra vida tiene un propósito eterno. Pero, a veces, ese gozo se desvanece. El pecado tiene una forma de apagarnos, de desconectarnos de esa fuente de vida y alegría. Así como el viento puede apagar una llama, el pecado puede sofocar el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. David conocía bien esa sensación. Después de su pecado con Betsabé, ya no sentía esa conexión vibrante con Dios. La culpa y la vergüenza lo habían separado de ese gozo que una vez lo sostuvo. Y ahora, en su arrepentimiento, clama a Dios para que le devuelva lo que ha perdido. Este gozo no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. No importa cuánto intentemos llenar nuestras vidas con cosas o experiencias, el gozo de la salvación es un regalo divino.
no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Y cuando nos apartamos de Él, como lo hizo David, ese gozo se pierde. Pero lo hermoso es que Dios está dispuesto a devolverlo si nos acercamos a Él con un corazón sincero y arrepentido. Junto con este clamor por el gozo perdido, David también pide algo más, un espíritu noble o firme. Está pidiendo la fortaleza interna para mantenerse firme en su caminar con Dios. Porque David sabía que no solo necesitaba ser restaurado emocionalmente, sino que necesitaba una transformación interna que lo ayudara a resistir la tentación en el futuro. Un espíritu noble es un corazón que busca integridad, que desea hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Todos necesitamos esa fortaleza interna. Sin ella, somos como una veleta que gira con el viento, movidos por nuestras emociones o las circunstancias del momento. Tener un espíritu noble es como tener una columna vertebral espiritual. Nos mantiene rectos, nos ayuda a tomar decisiones firmes, a decir no a lo que nos aparta de Dios y sí a lo que nos acerca a Él. Y lo más maravilloso es que no tenemos que crear ese espíritu por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos lo da, quien nos sostiene y nos fortalece en nuestros momentos de debilidad. David también reconoció algo esencial, su completa dependencia de Dios. A veces en nuestra vida espiritual tratamos de restaurarnos por nuestros propios medios, intentamos ser mejores, cambiar por nuestra cuenta. Pero David sabía que la verdadera restauración solo viene de Dios. No podemos generar por nosotros mismos el gozo verdadero, ni podemos restaurar nuestra alma por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos a Dios en cada paso del proceso. Esta dependencia de Dios no es una señal de debilidad, al contrario, es lo que nos da la mayor fortaleza. Es como un niño que, al tomar de la mano de su padre, sabe que estará seguro, no importa cuán peligroso sea el camino. David, aunque era un rey poderoso, sabía que sin Dios no podía lograr nada. Y esa es la actitud que debemos tener también, reconocer que necesitamos a Dios, no solo cuando las cosas van mal, sino en cada momento de nuestra vida. El proceso de restauración es justamente eso, un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Comienza con el arrepentimiento, cuando volvemos nuestro corazón hacia Dios y reconocemos nuestras fallas. Y luego, Dios comienza su obra en nosotros, poco a poco, restaurando lo que se ha roto, renovando nuestras mentes, transformando nuestras emociones. Es como una obra de arte que con el tiempo ha perdido su brillo. Dios, como el artista maestro, toma su tiempo para restaurarnos a nuestra belleza original e incluso hacer algo aún más glorioso. Y cuando Dios nos restaura, no solo lo hace para nuestro beneficio. Nuestra restauración se convierte en un testimonio vivo de su gracia y poder. Imagina el impacto que tiene una vida restaurada. Alguien que antes vivía en la oscuridad, ahora brilla con la luz de Cristo. Una persona que estaba perdida, ahora está llena de propósito y gozo. Este testimonio no solo nos transforma a nosotros, sino que también toca las vidas de quienes nos rodean. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que Dios puede hacer en una vida entregada a Él. Pero no estamos solos en este camino. Dios ha puesto a la comunidad de fe, a la Iglesia, como un apoyo vital en nuestro proceso de restauración. La rendición de cuentas, el compañerismo y la oración mutua son herramientas que Dios usa para fortalecernos. Es en la comunidad donde encontramos aliento y fortaleza. Cuando compartimos nuestras luchas, nos damos cuenta de que no estamos solos, y eso nos da fuerzas para seguir adelante. Número 5. Éxodo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando hablamos de servir a Dios, a menudo lo pensamos como una obligación, una carga, o simplemente algo que debemos hacer como cristianos. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que el servicio a Dios no solo es un mandato, sino una puerta abierta hacia una vida llena de bendiciones integrales. En Éxodo, Dios hace una promesa poderosa. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Este versículo nos recuerda que el servicio a Dios está íntimamente conectado con su provisión, protección y cuidado integral de nuestras vidas. Primero, pensemos en el mandato de servir a Dios. En la época del Antiguo Testamento, los israelitas vivían rodeados de naciones que adoraban a múltiples dioses, dioses falsos.
Dios les pide que le sirvan exclusivamente a Él, porque solo Él es el verdadero Dios, el que tiene el poder de bendecir y proteger. Este llamado a servir a Jehová es un llamado a la fidelidad. No es un servicio cualquiera, es un compromiso profundo de lealtad y devoción. Al igual que los israelitas, hoy estamos rodeados de muchas distracciones, cosas que compiten por nuestro corazón y nuestra atención. Pero Dios nos invita a rechazar todo aquello que nos aparta de Él y a servirle con todo nuestro corazón. En este servicio exclusivo a Dios, encontramos la promesa de su provisión. Dios dice que bendecirá nuestro pan y nuestras aguas. Ahora, en la cultura de Israel, el pan no era solo alimento físico, sino un símbolo de vida y sustento diario. El pan era esencial para la supervivencia, y cuando Dios promete bendecirlo, está diciendo que nos proveerá lo que necesitamos para vivir. Lo mismo ocurre con el agua, especialmente en un entorno árido como el desierto. El agua era vital para la vida, y Dios promete que nunca nos faltará lo que realmente necesitamos. Esto es un recordatorio de que cuando servimos a Dios, podemos confiar en Él como nuestra fuente principal de sustento, sin necesidad de preocuparnos por lo que el mundo pueda ofrecer. Otra promesa poderosa en este versículo es la protección contra las enfermedades. Dios dice que quitará toda enfermedad de en medio de nosotros. Piensa en el contexto histórico de los israelitas, quienes estaban vagando por el desierto, enfrentando no solo desafíos espirituales, sino también físicos. Las enfermedades eran una amenaza constante, pero Dios les asegura que su cuidado también incluye la protección de su salud. Y eso es algo que podemos aplicar hoy. Aunque enfrentamos diferentes tipos de desafíos y enfermedades, la promesa de Dios sigue siendo válida. Él nos cuida de manera integral, no solo de nuestras necesidades espirituales, sino también de las físicas. Este es un recordatorio de que Dios se preocupa por nuestro bienestar total. El cuidado de Dios es completo, integral. Él no se limita a bendecir una parte de nuestras vidas, sino que se preocupa por todos los aspectos. Hay una conexión profunda entre la adoración que le damos a Dios y el bienestar que experimentamos. Servir a Dios no es una tarea pesada, es una puerta a una vida de plenitud. A través del servicio encontramos propósito, sanidad y una satisfacción que no podemos obtener en ningún otro lugar. Al adorar a Dios y vivir en fidelidad a Él, abrimos nuestras vidas a la bendición holística, donde cada área de nuestra vida se ve afectada por su gracia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy? Es fácil hablar de servir a Dios, pero ¿qué significa realmente en el día a día? Primero, debemos reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Le estamos sirviendo con un corazón sincero? ¿O estamos dejando que otras cosas se interpongan en nuestra devoción? Priorizar el servicio a Dios significa tomar decisiones conscientes para vivir en fidelidad a Él, incluso en los pequeños detalles de la vida diaria. Esto incluye nuestras relaciones, cómo manejamos nuestro tiempo y cómo respondemos a las dificultades. Y si bien servir a Dios nos trae bendición, también transforma nuestra perspectiva. Lo que antes veíamos como una obligación, ahora lo vemos como un privilegio. Servir a Dios no es algo que hacemos solo porque debemos, sino porque tenemos el privilegio de servir al Rey de Reyes. Y cuando experimentamos su provisión, su protección y su cuidado, nuestra fe crece. Comenzamos a ver que Dios es fiel, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos de prueba. Para servir a Dios de manera práctica, necesitamos establecer rutinas que nos conecten con Él diariamente. La oración continua y el estudio de las Escrituras son esenciales para fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, abrimos nuestros corazones y mentes a su dirección y su voz. El estudio de su palabra nos alimenta espiritualmente, nos guía y nos fortalece. Además, participar activamente en la comunidad de fe nos permite compartir nuestros dones y talentos y ser parte del cuerpo de Cristo. Es en el servicio a otros donde podemos realmente ver el amor de Dios en acción. Así que, hoy te animo a que reflexiones sobre tu servicio a Dios. Si Él es el único al que sirves, Él te bendecirá en todas las áreas de tu vida. Número 6. Isaías 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Imagina por un momento que estás de pie en medio de una ciudad en ruinas.
Todo lo que alguna vez fue hermoso, vibrante y lleno de vida, ahora está derrumbado, abandonado. Eso es exactamente lo que muchos de nosotros vemos en el mundo espiritual hoy en día. Familias fragmentadas, corazones rotos, valores morales que se han derrumbado. Y en medio de todo esto Dios nos llama a ser restauradores, a edificar lo que ha sido destruido. Isaías 58 dice: «Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar». Este versículo no es solo una invitación, es una misión divina. Dios nos está llamando a restaurar lo que ha sido devastado. Cuando habla de edificar las ruinas antiguas, está hablando de algo mucho más profundo que reconstruir estructuras físicas. Se trata de restaurar las verdades espirituales y los valores que han sido olvidados o menospreciados. Vivimos en tiempos donde parece que lo sagrado ha perdido su lugar. La moral, la verdad y la fe han sido desplazadas. Y es aquí donde Dios nos llama a ser esos constructores, esos restauradores de lo que otros han dejado en ruinas. Cada vez que nos paramos en la brecha por nuestra familia, nuestra comunidad o nuestra fe, estamos edificando esas ruinas antiguas, trayendo vida donde antes había desolación. Pero este llamado no se detiene en restaurar lo que está frente a nosotros. Dios nos pide levantar cimientos que sean duraderos, cimientos que trasciendan generaciones. ¿Qué legado espiritual estamos dejando? Nuestra responsabilidad no solo es para con nuestra generación, sino con las que vienen. Los cimientos que colocamos hoy serán la base sobre la cual caminarán nuestros hijos y nietos. Si edificamos en la roca sólida de la palabra de Dios, esos cimientos permanecerán firmes. Sin embargo, si permitimos que el material de este mundo, el egoísmo, la apatía o la incredulidad, se infiltre en nuestra construcción, los cimientos se debilitarán con el tiempo. Es nuestra tarea levantar un legado sólido que soporte la prueba del tiempo. Luego está el concepto de ser reparadores de portillos. Los portillos son brechas, lugares donde los muros de protección se han derrumbado. Espiritualmente hay tantas brechas hoy en día: divisiones en las familias, conflictos en las comunidades, heridas emocionales y espirituales que han dejado a las personas vulnerables. Ser un reparador de portillos significa ser alguien que cierra esas brechas, que trae reconciliación, que restaura relaciones y que protege a aquellos que están expuestos. Dios nos llama a ser agentes de paz, sanadores de esas heridas y restauradores de la seguridad y protección que solo Él puede ofrecer. Y no podemos olvidar nuestro papel como restauradores de calzadas. Las calzadas eran caminos, vías de tránsito. Espiritualmente, muchas personas han perdido el rumbo. Han olvidado el camino hacia la fe, hacia la verdad, hacia la justicia. Nuestro trabajo como creyentes es hacer que esos caminos sean transitables nuevamente. Tenemos que ser aquellos que faciliten el acceso a la verdad de Dios, que hagan que el camino hacia la fe sea claro y accesible para todos. Esto significa no solo hablar la verdad, sino vivirla de tal manera que otros puedan ver el camino a través de nuestras acciones. La restauración que Dios nos llama a realizar no es algo pasivo. No es un acto de esperar que Dios lo haga todo mientras observamos desde lejos. No, es un llamado activo. Dios nos invita a participar en su obra de restauración. Quiere que seamos agentes de cambio, personas que no solo vean el problema, sino que tomen acción. Esto implica ser valientes, estar dispuestos a enfrentarnos a las ruinas y tener la visión de lo que puede ser, no solo de lo que es. Ser restaurador es un desafío que involucra sacrificio, dedicación y una fe firme en que Dios tiene el poder de transformar lo que parece imposible. Es importante recordar que la restauración no se limita a lo espiritual. Tiene implicaciones morales y sociales. Nuestra fe no es solo para el ámbito privado, afecta todo lo que hacemos. Ser restaurador significa también trabajar por la justicia, sanar a los quebrantados y ser una voz en medio de la oscuridad. Es un proceso que abarca todas las áreas de la vida. No podemos restaurar espiritualmente sin también impactar moral y socialmente a nuestro entorno. Dios nos llama a una visión holística, una restauración completa y transformadora. Para ser restauradores efectivos, debemos desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita identificar las áreas de necesidad. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios nos presenta cada día, ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad o en la iglesia. A veces,
Las áreas que necesitan restauración no son obvias, pero con la dirección del Espíritu Santo podemos ver dónde Dios quiere que actuemos. Además, necesitamos habilidades de liderazgo y servicio para movilizar a otros en esta misión de restauración. No es un trabajo solitario, es una obra colectiva. La restauración también nos transforma a nosotros. Mientras restauramos a otros, Dios nos restaura a nosotros. Nos da fuerza, esperanza y resiliencia. Cada vez que levantamos a alguien, Dios nos levanta a nosotros. Y así, la restauración no solo sana las ruinas, sino que también nos sana a nosotros, dándonos un propósito más grande del que podríamos haber imaginado. Dios te está llamando a ser un restaurador, alguien que toma lo roto y lo convierte en algo hermoso. Las ruinas que ves no son el final de la historia. Con la ayuda de Dios, puedes edificar cimientos que perduren por generaciones, cerrar las brechas que han dejado a otros vulnerables y hacer caminos claros hacia la verdad y la justicia. Número 7. Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Imagina a Job, un hombre que lo perdió todo. No solo sus riquezas y posesiones, sino también a sus seres queridos, y en medio de ese dolor, también su salud. Su situación parecía completamente desesperada. Pero la historia de Job no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de restauración divina, de cómo Dios puede transformar el dolor más profundo en abundancia. Y lo más interesante es cómo comienza esa restauración. Job 42 nos dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este versículo nos muestra algo poderoso. El punto de inflexión en la vida de Job fue cuando él oró por sus amigos. Ahora, pensemos en eso por un momento. Job estaba en medio de su propio sufrimiento, y sus amigos, en lugar de apoyarlo, lo acusaron, lo juzgaron y lo hicieron sentir aún peor. Sin embargo, Job decidió orar por ellos. Esta es una lección increíble sobre el poder del perdón y la intercesión. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, la tendencia humana es enfocarnos en nuestro propio dolor, pero Job dio un paso más allá y oró por aquellos que lo habían herido. Esa oración no solo cambió las vidas de sus amigos, sino que fue el catalizador de su propia restauración. Perdonar no es fácil, pero es liberador. Job, al orar por sus amigos, dejó de lado el resentimiento y fue a través de ese acto de compasión que Dios comenzó a actuar en su vida. Aquí vemos cómo la intercesión no solo tiene el poder de bendecir a otros, sino que también nos libera a nosotros mismos. El perdón abre las puertas para que Dios pueda intervenir y restaurar lo que se ha perdido. Dios es el que quita la aflicción. Él no ignora el dolor de sus hijos. Aunque Job pasó por un periodo prolongado de sufrimiento, Dios estaba trabajando en su vida, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Lo que debemos entender es que las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia. Dios tiene un plan más grande, y su restauración no es solo sobre devolvernos lo que hemos perdido, sino sobre darnos mucho más. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que Dios lo bendijo al doble. Esto nos muestra la naturaleza generosa de Dios. Él no es un Dios de simple restitución, sino un Dios que bendice en abundancia. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero cuando lo vemos a través del lente de la historia de Job, podemos entender que el sufrimiento tiene un propósito. Dios nunca nos deja sufrir en vano. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestro carácter sea refinado y para que nos acerquemos más a Dios. Job fue probado, pero su fe nunca vaciló. Él cuestionó, él lloró, pero nunca dejó de confiar en que Dios tenía el control. Al final, ese sufrimiento fue el preámbulo de una mayor bendición, y eso es lo que debemos recordar cuando enfrentamos nuestras propias pruebas. Dios está presente, incluso cuando parece silencioso. Él no nos ha abandonado. A veces, la restauración tarda en llegar, pero Dios siempre cumple sus promesas. La historia de Job nos muestra que la fidelidad de Dios permanece firme, incluso en los momentos más oscuros. Aunque Job no entendió completamente por qué estaba sufriendo, al final, Dios mostró su amor y su cuidado restaurando todo lo que había perdido. Y más. El proceso de sanación no fue solo externo para Job.
después de todo lo que pasó, también necesitaba una sanación interior. A veces, cuando atravesamos pruebas difíciles, las heridas emocionales y espirituales pueden ser profundas. Job tuvo que reconstruir su confianza en Dios después de la crisis, pero lo hermoso es que lo hizo con una fe más profunda, una fe más madura. Las pruebas que enfrentamos no solo nos cambian por fuera, nos transforman por dentro. Dios usó el sufrimiento de Job para darle una nueva perspectiva, para enseñarle cosas que no habría aprendido de otra manera. Y al final, Job no solo fue restaurado materialmente, sino que fue sanado interiormente. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La historia de Job nos enseña que la paciencia, la fe y la integridad son claves cuando enfrentamos dificultades. Mantenernos fieles a Dios, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, es esencial. La tentación de rendirnos o alejarnos de Dios siempre está presente en tiempos difíciles, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe debe mantenerse firme. Además, Job nos muestra el poder del perdón. Cuando liberamos a otros, también somos liberados. Si hay algo que aprendemos de Job, es que la oración intercesora, el perdón y el confiar en Dios, incluso en medio del dolor, son las llaves que abren la puerta a la restauración. Al final, la historia de Job es una historia de esperanza. Nos recuerda que, aunque pasemos por temporadas de sufrimiento, Dios siempre tiene un plan para nuestra restauración. Y esa restauración no es solo recuperar lo que se perdió, sino que es una restauración completa, abundante y transformadora. Dios toma el dolor más profundo y lo convierte en una abundancia que nunca imaginamos. Y si Dios pudo hacer eso en la vida de Job, también puede hacerlo en la tuya. Número 8. Proverbios 6, versículo 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todos los bienes de su casa. Cuando hablamos de la deshonestidad, como el robo o cualquier acto injusto, es importante entender que no es solo un asunto de quebrantar una ley. Va mucho más allá. En la Biblia, el robo no solo era un acto contra una persona o su propiedad, era un ataque contra la confianza de toda una comunidad. En Proverbios leemos, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todos los bienes de su casa. Esto nos muestra que Dios no toma a la ligera los actos de injusticia. No se trata solo de devolver lo que tomaste, sino que la restitución va mucho más allá de la simple devolución. Es una corrección profunda que busca restaurar lo que se ha dañado. Piénsalo por un momento. El impacto del robo o cualquier acto deshonesto no es solo material. Va mucho más allá. Cuando alguien es víctima de un robo, no solo pierde un objeto o dinero, también pierde algo más intangible: la sensación de seguridad, la confianza en los demás, el equilibrio de su vida diaria. El acto deshonesto quiebra el tejido de la comunidad, y esto es algo que no se puede reparar simplemente devolviendo lo que se robó. Por eso, la Biblia enfatiza tanto en la restitución completa, porque busca restaurar lo que realmente se perdió: la confianza, la paz, el orden moral. Dios, en su sabiduría, establece un principio que es más que una simple devolución. Nos habla de pagar 7 veces, un número que en la Biblia simboliza la plenitud, la perfección. Esto no es un castigo exagerado, es un reflejo de la seriedad con la que Dios toma la deshonestidad. Porque no se trata solo de devolver lo robado, sino de asegurarse de que el daño emocional, social y espiritual también se repare. La restitución multiplicada busca enseñar al infractor que la deshonestidad nunca vale la pena. Lo que se puede ganar temporalmente con un acto injusto no se compara con el costo a largo plazo. Este principio no se limita a las leyes humanas. La justicia de Dios trasciende lo legal. En la ley mosaica, el infractor debía devolver lo que había robado y añadir una compensación. Pero aquí en Proverbios se nos muestra que la justicia de Dios va más allá de lo que es legalmente correcto. Dios busca restaurar el equilibrio moral que ha sido roto por el pecado. Y esta justicia divina no es solo para corregir lo que está mal, sino para transformar el corazón de aquellos que han fallado. Porque en última instancia, lo que Dios desea es que a través del proceso de restitución, el corazón del infractor sea cambiado, su carácter moldeado y su relación con la comunidad y con Dios sea restaurada. Este versículo también nos habla de que el infractor podría tener que entregar todos los bienes de su casa. Esto parece un precio muy alto, ¿verdad? Pero lo que Dios está mostrando aquí
es que la integridad tiene un valor mucho más alto que cualquier ganancia material. La restitución completa puede tener un costo elevado, pero ese costo nos enseña que las ganancias obtenidas de manera injusta son efímeras. Lo que puede parecer una ventaja inmediata se convierte en una pérdida total cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Este principio de restitución no se limita solo a los robos materiales, se extiende a cualquier tipo de injusticia o pecado. Cada vez que herimos a alguien, ya sea a través de la mentira, la traición o cualquier otro tipo de deshonestidad, estamos robando algo que va más allá de lo físico. Estamos robando confianza, estamos dañando relaciones. Y lo que Dios nos llama a hacer es a buscar la restauración completa. Eso significa no solo pedir perdón, sino buscar activamente cómo reparar el daño que hemos hecho. La restitución es el camino hacia la sanación de las relaciones rotas y hacia la restauración del orden que el pecado ha perturbado. Pero la restitución también tiene un poder transformador en el que la practica. No se trata solo de devolver lo que tomamos o corregir lo que hicimos mal. Se trata de reconocer el impacto de nuestras acciones en los demás y permitir que Dios use ese proceso para moldear nuestro carácter. A medida que hacemos restitución, aprendemos empatía. Aprendemos a ver el impacto de nuestras acciones desde la perspectiva de la víctima. Esto nos lleva a una transformación interna donde dejamos de actuar desde el egoísmo o la codicia y comenzamos a vivir con integridad y responsabilidad. La restitución nos lleva a un lugar de humildad, porque nos obliga a reconocer nuestras fallas y a hacer lo que sea necesario para corregirlas. No es fácil, pero es necesario. Y cuando damos este paso de humildad, Dios nos transforma desde adentro. Nos lleva a un lugar donde no solo restauramos lo que hemos roto, sino que también somos restaurados nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio de restitución en nuestras vidas diarias? Empieza con la integridad en las cosas pequeñas. Sé honesto en todas tus acciones, tanto en lo personal como en lo profesional. Evalúa tus motivaciones. Si alguna vez has cometido una injusticia, busca cómo reparar el daño, no solo pidiendo perdón, sino también restaurando lo que has roto. Fomenta una cultura de responsabilidad y transparencia en tu vida y en tu comunidad. La integridad no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, es un hábito que se cultiva diariamente. En última instancia, lo que Dios quiere enseñarnos es que la rectitud y la integridad no solo son la manera correcta de vivir, son el único camino que lleva a la verdadera paz y restauración. La restitución no es solo una corrección, es un acto de gracia, donde Dios nos muestra cómo podemos ser transformados a través de la honestidad y la justicia. Número 9. Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Imagina por un momento a un leoncillo en su hábitat natural. Este pequeño, aunque aparenta ser fuerte, independiente y destinado a gobernar la selva, todavía tiene hambre. A pesar de su fuerza, de su potencial, necesita de algo más grande para poder sobrevivir. No importa cuánto intente cazar o cómo busque alimentarse, su propia autosuficiencia no es suficiente para llenar ese vacío. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A menudo, como esos leoncillos, nos sentimos fuertes, confiados en nuestras habilidades, pero en algún momento enfrentamos la realidad de nuestras limitaciones. No importa cuán talentosos o capaces seamos, siempre llega ese momento en el que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Y aquí es donde entra en juego la búsqueda de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 34, «Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». Este versículo no solo contrasta la autosuficiencia con la dependencia en Dios, sino que también nos muestra que aquellos que buscan a Jehová encontrarán todo lo que necesitan. En un mundo que valora tanto la independencia, la autosuficiencia y el esfuerzo personal, Dios nos ofrece una alternativa radical: confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas. Buscar a Jehová no es solo un acto momentáneo, es un estilo de vida. Es un compromiso diario. No es que lo busquemos solo cuando estamos en problemas o cuando necesitamos algo, sino que la búsqueda de Dios se convierte en parte integral de quienes somos. Cuando vivimos de esa manera, cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él promete que no nos faltará nada. Esto no significa que tendremos todo lo que deseamos, sino que Dios nos proveerá todo lo que realmente necesitamos.
Y eso es importante, diferenciar entre deseos y necesidades. A menudo confundimos las dos cosas. Creemos que necesitamos ciertas cosas para ser felices o para tener éxito, cuando en realidad lo que necesitamos está mucho más allá de lo material. Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades físicas, Él también cuida de nuestro bienestar emocional y espiritual. Nos da paz en medio de la tormenta, gozo en tiempos de tristeza y dirección cuando estamos perdidos. La fortaleza humana, cuando se mide frente a las dificultades de la vida, resulta frágil. Podemos planificar, trabajar duro, construir nuestras vidas con cuidado, pero siempre hay factores que escapan a nuestro control. Esa es la paradoja de la fortaleza humana. Cuanto más intentamos depender de nuestras propias capacidades, más nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. Y ahí es cuando Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos llama a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a depender completamente de Él. Es como una revelación. Cuando admitimos nuestra vulnerabilidad, cuando reconocemos que no podemos hacerlo todos solos, descubrimos una fuerza que va más allá de nuestras capacidades. Esta es la verdadera fortaleza, no la que proviene de la autosuficiencia, sino la que surge de la completa dependencia en Dios. Y es en esa dependencia que encontramos nuestra verdadera identidad. Ya no somos definidos por lo que logramos o por cómo nos ven los demás, sino por nuestra relación con Dios. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad en proveer a su pueblo. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, los testimonios de la provisión divina son innumerables. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde parecía que no había salida, que las puertas estaban cerradas y de repente Dios proveyó? Quizás no de la manera que esperabas, pero siempre a tiempo, siempre suficiente. La provisión de Dios no es solo una cuestión de comida o bienes materiales. A veces, la provisión divina viene en forma de fuerza para continuar, de esperanza en medio de la desesperación o de una palabra de aliento que te da el impulso necesario para seguir adelante. La promesa de Dios es clara. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No es una promesa condicional, no está sujeta a las circunstancias. Es una verdad que atraviesa generaciones y culturas, pero para vivir en esa promesa necesitamos cultivar una vida de dependencia en Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, la meditación en su palabra y un corazón agradecido. Cuando cultivamos una vida de gratitud, aprendemos a ver las bendiciones de Dios, incluso en los detalles más pequeños. Nos damos cuenta de que Él siempre está proveyendo, incluso cuando no lo percibimos de inmediato. Si algo podemos aprender de este versículo, es que, aunque los leoncillos, con toda su fortaleza, experimenten la falta, aquellos que buscan a Dios vivirán en la plenitud de su provisión. No importa cuán grandes sean nuestras necesidades, Dios siempre será más grande. Número 10. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Cuando miramos el pasaje en Deuteronomio 30, vemos una promesa increíble de Dios. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aquí, Dios está hablando a un pueblo que ha sido dispersado, que ha experimentado el exilio y la separación. Esta dispersión no solo es física, sino que también es una separación espiritual de Dios. Sin embargo, en medio de esa situación de alejamiento, Dios promete algo poderoso: reunir a su pueblo, liberarlo de su cautiverio y mostrar su misericordia. Imagina por un momento estar en un lugar de cautiverio, no solo en lo físico, sino en lo emocional y espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Lejos de Dios, atrapados por nuestras circunstancias, por nuestras decisiones o incluso por cosas que están fuera de nuestro control. Es en esos momentos donde sentimos que la vida nos ha esparcido, como si estuviéramos en un desierto, sin dirección. Pero Dios, en su misericordia, nunca nos deja allí. Esta promesa de liberación divina nos recuerda que Dios tiene el poder de sacarnos de cualquier opresión, ya sea una lucha interna o un desafío externo. La promesa de que Dios hará volver a los cautivos tiene un significado profundo. En el contexto histórico, Israel estaba a menudo en exilio, lejos de su tierra prometida,
y la liberación significaba no solo regresar a casa, sino ser restaurados en su relación con Dios. Del mismo modo, Dios nos ofrece hoy liberación de todo aquello que nos mantiene cautivos, sea el pecado, el miedo, la ansiedad o la desesperanza. Él tiene el poder de romper cualquier cadena y traernos de vuelta a una vida plena en Él. Pero esta promesa no está impulsada por nuestra fuerza o por nuestro mérito, sino por la misericordia de Dios. La frase, «tendrá misericordia de ti», nos habla del corazón de Dios. Él no nos reúne simplemente porque lo merezcamos, sino porque su naturaleza es mostrar misericordia. La misericordia de Dios no es solo un sentimiento, es una acción que se manifiesta en nuestra restauración. Y esa misericordia es la que nos permite volver a Él, incluso cuando hemos fallado, incluso cuando nos hemos alejado. Dios no se queda de brazos cruzados, esperando que regresemos por nuestra cuenta. Él toma la iniciativa de volver a recogerte. Esta es una imagen hermosa de cómo Dios no solo espera que lo busquemos, sino que Él mismo sale a nuestro encuentro. Es como la parábola del hijo pródigo, donde el padre no espera pasivamente en casa, sino que corre hacia su hijo cuando lo ve regresar. Dios siempre está activo en nuestro proceso de restauración, y esto no solo se limita a una persona o a una situación. Dice que Dios nos recogerá de entre todos los pueblos, lo que muestra la universalidad de su restauración. No importa cuán lejos hayas ido, cuán disperso te sientas, Dios puede y quiere reunirte. Esta promesa es un recordatorio de que no estamos tan lejos como a veces creemos. Muchas veces, cuando nos sentimos alejados de Dios, pensamos que el camino de regreso será imposible. Pero lo que vemos aquí es que Dios toma la iniciativa. Él va a recogernos de donde estemos, en cualquier condición que nos encontremos. Esta es una promesa para todos, independientemente de nuestra situación actual. El arrepentimiento juega un papel fundamental en este proceso. Dios está dispuesto a restaurarnos, pero también requiere un corazón arrepentido. No es que nuestro arrepentimiento sea lo que activa el poder de Dios, sino que es el primer paso hacia la restauración. Es como si Dios siempre estuviera listo para abrazarnos, pero debemos girar hacia Él y reconocer nuestra necesidad. El arrepentimiento genuino no es solo un sentimiento de culpa, es un cambio de dirección, un deseo profundo de volver a la comunión con Dios. Este proceso de restauración es profundo y afecta todas las áreas de nuestra vida. No solo es una restauración espiritual, sino también emocional, relacional y social. Cuando Dios nos restaura, lo hace de una manera completa. Piensa en el ejemplo de Job. No solo fue restaurado espiritualmente, sino que Dios también restauró su familia, sus relaciones y sus posesiones. De la misma manera, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, su restauración abarca todas las áreas que han sido afectadas por el pecado o las circunstancias. Mantener esta restauración es clave. Una vez que Dios nos ha restaurado, necesitamos aprender a caminar en esa restauración. ¿Cómo lo hacemos? Cultivando una vida de dependencia en Dios, desarrollando hábitos espirituales que nos mantengan cerca de Él. La oración, la lectura de la palabra y el estar conectados con una comunidad de fe son esenciales para permanecer en el camino de la restauración. Y no se trata solo de mantenernos nosotros mismos, sino también de ayudar a otros a encontrar esa misma restauración que hemos experimentado. Dios nos invita a vivir una vida en constante restauración. Una vida donde, aunque nos hayamos dispersado o nos hayamos alejado, siempre podamos volver a Él. No importa cuán lejos nos hayamos ido, su misericordia nos encuentra, nos recoge y nos restaura. Número 11. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54 nos dice algo poderoso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es una promesa que nos llena de esperanza y fortaleza, una promesa que nos dice que, aunque los ataques vengan, aunque se levanten en nuestra contra, Dios nos asegura que no prevalecerán. No es que no existirán dificultades, sino que nada de lo que el enemigo prepare tendrá éxito sobre nosotros, porque nuestra protección está garantizada en Dios. Pensemos por un momento en lo que significa ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Sabemos que la vida está llena de desafíos y muchas veces enfrentamos armas que vienen en diferentes formas. A veces son problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o incluso ataques emocionales. Estas armas pueden parecer invencibles, pueden hacer que nos sintamos derrotados antes de que la batalla siquiera comience. Pero lo que este versículo nos dice es que esas armas no tienen el poder de destruirnos. Pueden ser formadas, pueden ser lanzadas, pero no prosperarán. Dios ya ha determinado el resultado. Tú sales victorioso. Y no se trata solo de ataques externos. El versículo también menciona que condenaremos toda lengua que se levante contra ti en juicio. Las palabras también pueden ser armas muy poderosas. Pueden herirnos, desacreditarnos, intentar robarnos la paz. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos el poder de refutar cada acusación, cada palabra de condenación. Porque nuestra identidad está en Cristo, y lo que Dios dice sobre nosotros siempre prevalece sobre lo que los demás puedan decir. Las mentiras que el enemigo susurra, las críticas injustas que enfrentamos, todas esas lenguas que se levantan en nuestra contra, no tienen la última palabra. Dios ya ha declarado quiénes somos, sus hijos, redimidos, victoriosos. Este versículo nos recuerda que todo esto es parte de nuestra herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice. Ser siervo de Dios no solo significa tener una relación con Él, significa recibir los beneficios de esa relación, y uno de esos beneficios es la protección divina. Es como un escudo que nos cubre en todo momento. No importa lo que venga en nuestra contra, porque nuestro lugar en la familia de Dios nos da acceso a su protección. Nuestra herencia no es solo la salvación eterna, sino también una vida protegida y bendecida aquí en la tierra. La frase «su salvación de mí vendrá» nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios. No se trata de nuestras habilidades o de lo bien que podamos defendernos en la vida. Todo viene de Él, desde la salvación de nuestras almas hasta la salvación en cada batalla que enfrentamos. Él es el que nos libra de las garras del enemigo, el que pelea nuestras batallas y el que asegura nuestra victoria. No estamos solos en esta lucha. Tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero sí significa que tenemos una promesa inquebrantable de victoria. Las pruebas pueden venir, las armas pueden ser forjadas, pero la victoria ya está asegurada para aquellos que confían en Dios. Esta confianza en la promesa de Dios es lo que nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Cuando miramos el contraste entre las armas del mundo y el poder de Dios, vemos que lo que el mundo ofrece es limitado. El poder humano tiene un límite, pero el poder de Dios es infinito. La victoria no se mide por nuestras fuerzas, sino por la grandeza de Dios. David derrotó a Goliat no por su habilidad como guerrero, sino porque confiaba en el poder de Dios. De la misma manera, nuestras victorias hoy no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el Dios que nos protege. Y esta promesa no es solo para nosotros individualmente. Es una promesa que podemos experimentar también en comunidad. Como cuerpo de Cristo, nos apoyamos mutuamente, recordándonos que no enfrentamos las pruebas solos. La iglesia es un refugio, un lugar donde fortalecemos nuestra fe y nos animamos unos a otros a confiar en las promesas de Dios. El testimonio colectivo de cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas fortalece nuestra esperanza en momentos de duda. Entonces, ¿cómo aplicamos esta promesa en nuestra vida diaria? Primero, debemos recordar que no estamos luchando nuestras batallas solos. Dios está con nosotros, y Él ya ha asegurado nuestra victoria. Segundo, debemos recordar que las palabras tienen poder. Lo que decimos y lo que permitimos que otros digan sobre nosotros debe alinearse con lo que Dios ha dicho. Y tercero, debemos vivir como personas que tienen una herencia de victoria. Eso significa caminar con confianza, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Vivamos hoy con esa certeza, con la confianza de que nuestra herencia es de victoria y que nuestra salvación proviene directamente de Dios. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo Dios nos ha prometido una herencia de protección, provisión y victoria en todas las áreas de nuestra vida. Desde su promesa de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, hasta su fidelidad en proveernos todo lo que necesitamos cuando buscamos su rostro.
Dios no solo nos ofrece salvación eterna, sino también su mano protectora y restauradora en medio de cada batalla que enfrentamos en esta vida. Hemos reflexionado sobre cómo su misericordia, su gracia y su amor nos acompañan siempre, recordándonos que en cada desafío, Él está presente para restaurarnos, para guiarnos y para levantarnos. Cada aspecto de nuestra vida puede ser transformado por su poder, desde los momentos más oscuros de desesperación hasta los tiempos de abundancia y victoria. No importa cuántas veces te hayas sentido lejos, disperso o atacado por las circunstancias, Dios siempre tiene el poder de recogerte, de restaurarte y de darte una nueva oportunidad. Su promesa es clara. Él te protegerá, te proveerá y te llevará a vivir una vida llena de propósito y victoria. Así que, hoy te invito a confiar en esa promesa. Vive cada día con la certeza de que Dios está contigo, que tu herencia es de victoria y que su amor te sostiene en todo momento. Eres invencible en Dios. Felicidades por llegar hasta el final. Espero de todo corazón que este mensaje haya sido una bendición para ti, que te haya fortalecido y recordado las verdades inquebrantables de Dios para tu vida. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, momentos de soledad, pero qué maravilloso es saber que no estamos solos, que Dios camina a nuestro lado y nos sostiene con su amor y fidelidad. Si te llevas algo de todo esto, que sea la certeza de que Dios está contigo en cada paso que das. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para escuchar y reflexionar sobre las promesas de Dios. Te animo a seguir firme, confiando en su plan, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para experimentar su poder y su paz de una manera más profunda. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de su paz y fortaleza cada día. Hasta la próxima.